El tercer martes del mes era el día del té. El rey Orin Blackmane odiaba el día del té. Lo odiaba con una pasión que rozaba lo clínico. Era el día en que su compañera Gemma y su madre Constance, la Da Jagger Alpha, se encerraban. Pasaban 3 horas en el solarium de rosas bañado por el sol. Gemma serenamente llamaba a ese tiempo cosas. Orin había gobernado la manada Blackmane durante 9 años. Había negociado la paz con los clanes de la montaña. Puso fin personalmente a una disputa fronteriza que había durado una década. Y una vez intimidó con la mirada a un alfa salvaje y solitario hasta que el hombre se sentó y se disculpó. Nada de esto lo preparó para una puerta cerrada, ni para el sonido de la risa de su madre. Se están riendo. Eso es bueno. Compañera feliz, madre feliz, entra. Siéntate con ellas. Pon la cabeza en el regazo de tu compañera. Orin apretó los dientes. Esa voz era la parte animal de su mente, el registro de su lobo que no tenía filtro, ni dignidad, ni concepto de paciencia estratégica. También era, para su fastidio, la parte de él que siempre tenía razón sobre lo que realmente quería, y era exactamente por eso que la ignoraba. Había apostado a dos de sus mejores guardias, Rhee y Brennan, cerca de las puertas del solarium. Su deber oficial era asegurarse de que la reina y la Dayager no fueran molestadas. Su verdadero deber era el espionaje. Sus informes eran inútiles. Risas, mi rey, había informado Rhee el mes pasado, con el rostro como una máscara de piedra profesional. Solo muchas risas. ¿Qué tipo de risas? Había insistido Orin, odiándose a sí mismo. Brennan había cambiado de peso. Del tipo que da miedo, Alpha. Del tipo que indica que definitivamente acaban de hablar de ti. Y entonces llegaban los cambios, sutiles como una marea cambiante, innegables como una luna llena. Primero, el cojín. Su trono era un formidable asiento de granito y madera de hierro petrificada. Había sido tallado por su bisabuelo y había sido el símbolo de la autoridad de los Blackmane durante 300 años. También era, aunque Orin nunca se lo había admitido a ninguna criatura viviente, un suplicio para su espalda baja. Un miércoles por la mañana, llegó a sus aposentos. Encontró el trono adornado con un mullido cojín de terciopelo gris carbón. Era obscenamente cómodo. Se sentó en él, se levantó, lo quitó. Se sentó en la piedra desnuda, sintió su columna gritar en protesta y volvió a poner el cojín. No se lo dijo a nadie. El cojín se quedó. El cojín es bueno. La espalda se siente mejor. La compañera hizo esto. La compañera ama nuestra espalda. Deberíamos traerle algo. Un conejo. ¿A los humanos les gustan los conejos? Deberían. Los conejos son excelentes. Luego, su horario cambió. Los días de Orin eran una cadena implacable de reuniones, decisiones, peticiones y disputas. Cada una se solapaba con la siguiente, desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Llevaba 9 años haciéndolo así, porque su padre lo había hecho así, y su padre antes que él. Un lunes, su mayordomo le informó que su tarde había sido reestructurada. Ahora incluía un bloque obligatorio de 1 hora etiquetado como reflexión estratégica. ¿Quién autorizó esto?, exigió Orin. Su mayordomo, un hombre que había sobrevivido a 3 reinados alfa y no temía a nada excepto a la Dayager, miró un punto fijo sobre el hombro izquierdo de Orin. Órdenes permanentes, mi rey. ¿Las órdenes permanentes de quién? La mirada del mayordomo no vaciló. Órdenes permanentes, mi rey. Orin pasó el primer período de reflexión estratégica paseando por su oficina como un animal enjaulado. En el segundo, encontró en su escritorio un libro de poesía verdaderamente terrible. Estaba bastante seguro de que pertenecía a su madre. Al tercero, se rindió y fue a correr por el río. Sintió el viento frío en su pelaje, el sol en su espalda. El mundo se redujo a olor y velocidad, y a la simple alegría de 4 patas moviéndose rápido. Regresó sintiéndose lúcido, agudo y absolutamente furioso por ser manejado de forma tan transparente. La gota que colmó el vaso fueron las remolachas. Su chef real, un hombre corpulento llamado Greor,
que respondía ante Dios y posiblemente ante Constance, pero ciertamente no ante Orin, comenzó a colar remolachas asadas en sus comidas. Orin odiaba las remolachas. Sabían a tierra dulce y sincera. Eran el equivalente vegetal de alguien muy amable y muy aburrido en una fiesta. Cuando se enfrentó a Greor, el chef simplemente se encogió de hombros. Sus enormes hombros se elevaron hacia sus orejas. Órdenes del sanador, mi rey. Yo no vi al sanador. La reina lo hizo en su nombre. En mí, ella no puede. Y la Dagger lo confirmó, mi rey. Una triple autoridad inexpugnable. Estaba siendo flanqueado en su propia cocina. A ella le importa nuestro interior. Esto es amor. Come el vegetal de tierra. Es el sabor de ser apreciado. Estaba siendo manejado. Su compañera y su madre, dos mujeres cuya fuerza de voluntad combinada podía doblar el acero, habían formado una alianza. Su único propósito era mejorar su calidad de vida en contra de sus deseos explícitos. Orhan Blackmane, el rey alfa, cuya palabra era ley absoluta en todos los asuntos del reino, no podía conseguir un filete sin guarnición de remolacha. Al otro lado del castillo, Gemma Thorne Blackmane era consciente de que su marido estaba perdiendo el control. Podía notarlo por la forma en que caminaban los guardias, demasiado enérgicos, demasiado decididos. Era el andar específico de hombres a los que se les ha dado una misión que saben que es ridícula, pero que son demasiado leales para negarse. Estaba en el pequeño taller que se había apropiado junto al pasillo principal. Era un espacio que antes se usaba para guardar muebles rotos. Lo había limpiado, organizado y convertido en una oficina funcional en 2 días. Nadie se lo había pedido. Nadie le había dicho que podía. Simplemente lo hizo porque un problema sin resolver era una comezón física que no podía ignorar. Y el castillo tenía aproximadamente 400 problemas sin resolver que todos habían estado evitando cortésmente durante años. Las polillas resplandecientes, por ejemplo. Llevaba semanas estudiándolas. Criaturas hermosas, con alas como vidrieras y cuerpos como pequeñas balas enjolladas. Pero comían plata refinada de la misma manera que el lobo de Orin aparentemente comía conejos. Con entusiasmo y sin discriminación. ¿Vas a quedarte aquí catalogando los daños de las polillas? ¿O vas a pensar por qué tu compañero está interrogando al personal de cocina sobre las hortalizas de raíz? Gemma cerró los ojos brevemente. Lyra, su loba, la corriente animal que corría bajo cada pensamiento, tenía opiniones. Lyra siempre tenía opiniones. Mientras que Gemma era cautelosa, mesurada e inclinada a abordar cada situación como un problema de logística, Lyra era directa, segura y nada impresionada por la tendencia de Gemma a hacerse pequeña. No está enfadado por las remolachas. Está enfadado porque no puede averiguar de dónde vienen. Y no saber las cosas le hace pasear de un lado a otro. No es complicado. Lo estás complicando demasiado. No estoy complicando nada, murmuró Gemma al espécimen de polilla que examinaba con una lupa. Reorganizaste toda su vida y te sorprende que se haya dado cuenta. Eso no es estrategia, es negación. Lo que pasaba con Lyra es que casi siempre tenía razón, y transmitía su razón con la energía de alguien que ha tenido razón durante años y está aburrida de que no la escuchen. La loba de Gemma no gruñía ni enseñaba los dientes ni hacía nada tan dramático. Simplemente exponía hechos en un tono que hacía que Gemma se sintiera pacientemente manejada. Era como una versión de sí misma que nunca había dudado de su propio valor. Era profundamente molesto. También era la única razón por la que Gemma había sobrevivido el primer mes como reina, sin tener un colapso total. Viene hacia aquí. Puedo oír los latidos de su corazón desde aquí. Está haciendo esa cosa de enfado y confusión en la que se acelera y él no se da cuenta. Además, huele a remolachas. Así que Greor lo alcanzó. Bien. No digas bien como si lo hubiéramos planeado, susurró Gemma. Lo planeamos. Dibujaste un gráfico. Era un horario nutricional, no un... La puerta se abrió. Orin llenó el marco de la puerta. Era objetivamente un hombre enorme. De hombros anchos, cabello oscuro,
con el tipo de presencia física que hacía que las habitaciones parecieran más pequeñas. Sus ojos ambarinos se clavaron en ella con la intensidad de un hombre que ha encontrado la fuente de todos sus problemas y que iba a tener una conversación muy seria al respecto. El corazón de Gemma hizo una pequeña cosa involuntaria. Lyra lo notó de inmediato. Ahí está, evento cardíaco número 47 de este mes. ¿Estás llevando la cuenta? Estoy llevando la cuenta. Ambas somos conscientes de que esto está pasando. Gemma ignoró a su loba y sonrió cortésmente. Orin, ¿puedo ayudarte? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Remolachas, dijo, como si la palabra misma fuera una acusación. Ah, dijo ella, ¿has hablado con Greor? Gemma, ¿le enviaste a mi chef instrucciones nutricionales en mi nombre? Di que sí, dilo con orgullo. Eres su reina, tienes permitido preocuparte por sus niveles de hierro. Tus análisis de sangre mostraron un nivel bajo de hierro, dijo Gemma con calma. Las remolachas son ricas en hierro. Parecía una solución sencilla. Mis análisis de sangre, repitió él. ¿Cómo conseguiste mis análisis de sangre? El sanador responde muy bien a las solicitudes educadas. La miró fijamente durante un largo momento. Ella le sostuvo la mirada. Había aprendido, la única forma de tratar con Orin cuando estaba en modo de indignación alfa total. Simplemente no había que parpadear. Era como un gran sistema meteorológico, impresionante, ruidoso y en última instancia incapaz de sostenerse si te mantenías quieto el tiempo suficiente. Estás haciendo lo de la mandíbula. Lo de la mandíbula significa que sabe que tienes razón y lo odia. Me encanta lo de la mandíbula. Vamos a hablar de esto, dijo, señalándola a ella, luego al concepto general de las remolachas y luego al castillo en general. Esta noche, en nuestra sala de estar. Lo espero con ansias, dijo ella, y lo decía de una manera que probablemente no era la que él pretendía provocar. Esa noche, irrumpió en su sala de estar privada. La puerta se abrió de par en par. Gemma estaba lista para él. Se había quitado la ropa de trabajo. Se había acomodado en su sillón con un libro y una taza de té de manzanilla. Y se había colocado en una postura de serena despreocupación que le había llevado aproximadamente 15 minutos de esfuerzo deliberado. Hombros relajados, ángulo del libro casual, té humeante pero no demasiado caliente. Quieres poder sorberlo lentamente para un efecto dramático. Bien, pareces una mujer que nunca se ha preocupado por nada. Lo va a odiar. Su aroma llegó antes que él, pino y hierro y algo cálido por debajo, como brasas a fuego lento. La golpeó como siempre lo hacía. Una atracción de cuerpo entero que comenzaba en su pecho y terminaba en las yemas de sus dedos. Cada vez era mejor ocultando el efecto. No era mejor en no sentirlo. Pon la cabeza en su regazo. Está leyendo. Jugará con nuestro pelo. Esto es lo mejor. ¿Por qué estamos enfadados? Olvidé las remolachas. Gemma, dijo, su voz un gruñido bajo. El cojín, mi horario. ¿Qué discuten exactamente tú y mi madre durante sus sesiones de té? Tomó un sorbo lento y deliberado de su té, con la mirada fija sobre el borde de la taza. Hermoso. Mántenlo. Deja que te mire, sin responder. 3, 2, 1. Cosas, dijo ella. ¿Qué cosas? Dejó la taza con un delicado clic. Tu madre y yo discutimos las provisiones estacionales de la casa, la situación de las polillas resplandecientes en el ala oeste. ¿Y yo? Una leve sonrisa. Tú eres parte de la casa, mi rey. Eso fue perfecto. Parece que se ha tragado un limón entero. Me te estás manejando. No era una acusación, era el reconocimiento exhausto de un hombre que ha encontrado los muros de su propia trampa. Te estamos apoyando, corrigió ella suavemente. Hay una diferencia. ¿La hay? Él se acercó más. El aire entre ellos hizo lo que siempre hacía. Se tensó, se calentó, se convirtió en algo físico con sus propias intenciones. Su lobo ronroneó, un profundo estruendo que comenzó en su pecho y que tuvo que reprimir físicamente. Vergonzoso como si su propio cuerpo fuera un traidor con mejores instintos que su cerebro. Está cerca.
Huele a fragua y resina de pino y a esa cosa por debajo que no vamos a nombrar porque nombrarla hace más difícil pensar con claridad. Retrocede. No retrocedas. No lo sé. Este es tu problema. Yo solo vivo aquí. Cuando mi madre era regente, dijo, y su voz era más tensa ahora, más dura. Dirigió esta manada durante 11 años. Me entregó la corona con una carpeta de 300 páginas de sugerencias y una mirada que decía que esperaba que yo fracasara. Ahora la estás ayudando a escribir el segundo volumen. No había querido decir tanto. Las palabras se habían abierto paso a la fuerza, y ahora flotaban en el aire entre ellos, crudas y demasiado honestas. Gemma sintió el cambio de la irritación a algo más profundo, algo con una herida debajo. Las remolachas no eran el problema. Nunca lo habían sido. Tiene miedo, Gemma. Tiene miedo de no ser suficiente. ¿Conoces este sentimiento? Escribiste el libro sobre esto. La sonrisa de Gemma se desvaneció. Lo miró. Realmente lo miró. A este hombre enorme y poderoso que podía silenciar una habitación con una mirada, pero que no podía quedarse quieto cuando dos mujeres cerraban una puerta. Tu madre te quiere, Orin, dijo suavemente. Solo tiene una forma terrible de demostrarlo. Hizo una pausa. Y yo quiero que puedas respirar. Eso es todo. La sinceridad en su voz lo desarmó por completo. Siempre lo hacía. Podía manejar un desafío. Podía manejar una pelea. No tenía defensa alguna contra el cuidado genuino y silencioso. Ella es aire. La compañera es aire. Respírala. Esto no es complicado. ¿Por qué somos así? Solo avísame antes de que prohíbas la carne roja por completo, murmuró, dejándose caer en el sillón frente a ella. Un rey necesita algunos vicios. Ella tomó su libro, pero esta vez él captó la sonrisa real, rápida, brillante, sin defensas. Veré qué puedo hacer. Pero tu madre es muy convincente sobre el tema de la placa arterial, gimió él. Luego intentó con Constance. La encontró en la galería de retratos, de pie ante una pintura de su tío abuelo Tiberius, un hombre ampliamente reconocido por haber sido un idiota. Constance pasaba la mayoría de sus tardes aquí, aparentemente apreciando la historia familiar. Pero en realidad, Orine sospechaba que clasificaba en silencio a sus antepasados por su competencia, y encontraba a la mayoría de ellos deficientes. Era una mujer atractiva, de cabello oscuro veteado de plata. Tenía una postura que podía cortar el vidrio, y una mirada que una vez hizo que un alfa visitante de las tierras del norte se disculpara para ir a vomitar al pasillo. Ahora dirigió esa mirada hacia él. Orine, ¿a qué debo el placer? ¿Has vuelto a perder tu corona? Había perdido su corona una vez, hace años. Ella nunca se lo perdonaría. Madre, necesito hablar contigo sobre Gemma. La transformación en su rostro fue inmediata y alarmante. Sonrió. No la expresión arqueada y teatral que usaba en público, sino una sonrisa real, cálida y sin defensas. Y fue una de las cosas más inquietantes que jamás había presenciado. ¿No es maravillosa?, dijo Constance. La hija que siempre quise, inteligente, organizada, y su loba tiene la actitud más maravillosa, no como otros que podría mencionar. Le lanzó una mirada. Mi actitud es excelente. Solo le aullamos al repartidor 2 veces este mes. Eso es crecimiento personal. Es capaz, concedió Orin con cuidado. Pero parece que las dos estáis colaborando, añadió Constance, con los ojos brillantes de un deleite militante. Sí, ha sido vigorizante. ¿Sabías que el suministro de agua de emergencia del castillo no se ha aprobado en 4 años? Gemma se dio cuenta. Lo hicimos inspeccionar la semana pasada. 3 válvulas estaban corroídas y cerradas. Orine no sabía esto. Sintió vagamente que debería haberlo sabido. Eso es un asunto práctico. Es un asunto de que estás tan ocupado decidiendo qué tono de gris deben tener las nuevas capas de la guardia que el sótano se está desmoronando silenciosamente. Le dio una palmada en el brazo. El gesto fue simultáneamente afectuoso y devastador. Eres un buen rey, Orin. También eres un hombre que trabajaría hasta la tumba si se le dejara sin supervisión.
Ella ve las grietas que tú eres demasiado orgulloso para mirar. Fuiste regente durante 11 años, dijo, y las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Tú lo dirigías todo. Te hiciste a un lado. Algo cambió detrás de sus ojos. Un destello de la mujer que había sido. No la imperiosa Dagger, sino la viuda de 32 años con un hijo de 9 años y un reino que esperaba que fracasara. Lo hice, dijo, y casi me mata, si vamos a ser honestos, que veo que lo estamos siendo. Se volvió hacia el retrato de Tiberius. Dirigí esta manada porque no había nadie más, y estaba aterrorizada cada día de cometer un error que costara tu futuro. Así que sí, cuando una joven con una mente como una trampa de acero entra en esta familia y empieza a notar las cosas por las que pasé 11 años preocupándome sola, voy a tomar el té con ella con frecuencia. Lo miró de nuevo y por un momento la diversión irónica desapareció. Elegiste bien, Oren. Mejor de lo que crees. Ahora deja de luchar contra ello y cómete tus remolachas. Lo despidió con un gesto, volviéndose hacia Tiberius. Este hombre se casó con una mujer alérgica a los lobos. Alérgica a los lobos en una manada de lobos. La pura audacia de su estupidez me persigue. Orin salió de la galería sintiéndose como si lo hubieran desmontado y vuelto a montar con varias piezas en nuevas posiciones. Su madre había tenido miedo. La gran Constance Blackmain, la regente de hierro, había estado aterrorizada. Nunca en 20 años había considerado esta posibilidad. A la mañana siguiente, llegó una disputa de la frontera sur. Dos familias de la manada, los Hartford y los Dane, llevaban casi un año peleando por los derechos del agua. El mediador local se había rendido. Fueron llevados ante Orin en el gran salón. Ambos patriarcas estaban erizados. Sus lobos estaban tan cerca de la superficie que el aire de la sala olía a ozono y agresión. Orin escuchó. Escuchó la queja de Hartford. El arroyo había cambiado de curso, atravesando tierras que habían sido territorio de los Dane durante 3 generaciones. Escuchó la contraqueja de Dane. Los Hartford habían represado un afluente río arriba, causando el cambio. Dejó que discutieran el tiempo suficiente para que ambos hombres dijeran la única verdad, oculta bajo sus posturas. Y entonces habló. Hartford, represaste el afluente para regar tu campo norte después de la sequía de hace 2 veranos. No era una pregunta. La boca de Hartford se cerró de golpe. Dane, sabías de la presa y no dijiste nada porque el agua desviada estaba llenando tu pozo, que había estado bajo desde que tu abuelo lo sobreexplotó en los años 60. Dane se puso rojo. Esto es lo que sucederá, dijo Orin, y su voz transmitía esa autoridad particular que no provenía del volumen, sino de la certeza absoluta. La presa será modificada, no eliminada, para permitir el flujo estacional. Ambas familias compartirán el acceso al afluente en un horario alterno que haré redactar para el final de la semana. Hartford, repararás la erosión que tu presa causó en la orilla este de Dane. Dane, dejarás de envenenar a los perros de Hartford. Sí, sé lo de los perros. El sanador habla. Cualquier disputa futura vendrá directamente a mí, y os prometo a ambos que no disfrutaréis de la conversación. Ambos hombres se fueron con aspecto escarmentado, ligeramente impresionados y profundamente incómodos. A Orhin le llevó 14 minutos. Había leído los informes del estudio del agua meses atrás. Había notado la discrepancia en los datos de flujo del afluente. Y había estado esperando que uno de ellos fuera lo suficientemente estúpido como para escalar la situación. En esto era bueno, en ver el panorama completo, leer a la gente, ir directo a la verdad cuando todos los demás todavía estaban representando sus quejas. Era un buen rey. Decisivo, observador, justo de una manera que a veces se sentía como ser golpeado con un martillo muy preciso. También era un hombre que no podía averiguar qué hacían 2 mujeres detrás de una puerta cerrada, y el contraste comenzaba a atormentarlo. Intensificó su operación de inteligencia. Esto fue, admitiría más tarde, un error. Pero era un rey al que le habían dicho toda su vida que la información era poder. Y la única información que le faltaba era lo que sucedía dentro de ese solarium.
Intentó sobornar al personal de cocina que preparaba el servicio de té. Se negaron a hablar. Una de las doncellas de cocina, una chica de quizás 17 años, lo miró con una piedad tan desnuda que casi la ascendió en el acto por despecho. Intentó leer las notas que Gemma dejaba para el mayordomo, pero estaban escritas en una taquigrafía personal que no pudo descifrar. Un sistema de notación de tejedora que había aprendido de su madre. Miró los símbolos durante 20 minutos. Podrían haber sido instrucciones para la casa, una receta de sopa o una crítica detallada de su personalidad. Nunca lo sabría. Asignó a Ree que siguiera a Gemma discretamente e informara de sus movimientos. Ree regresó en menos de una hora. Se dio cuenta en el primer pasillo alfa. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y me entregó una lista de cosas que necesitaba del almacén este. Pasé 2 horas cargando cajas. Creo que ahora me está usando como mano de obra. Ree está perdido. La compañera lo ha capturado. Ahora es suyo. Debemos aceptarlo. En su hora más desesperada, intentó pegar la oreja a la puerta del solarium. Oyó a su madre decir muy claramente, «Está fuera de la puerta otra vez, ¿verdad?» Una pausa, luego Gemma. Lleva ahí 4 minutos. Su rodilla izquierda cruje cuando se apoya. Constance, más fuerte ahora, claramente dirigida a la puerta. Orin, si vas a escuchar a escondidas, al menos ten la dignidad de negarlo cuando te enfrenten. Se retiró con la velocidad y la gracia de un hombre que absolutamente no había estado escuchando a escondidas y lo negaría bajo juramento. Ella lo sabía. Ambas lo sabían. Siempre lo sabían. No somos buenos para escabullirnos. Somos grandes y olemos a autoridad. Esas no son cualidades de sigilo. Su beta, un hombre de hombros anchos y perpetuamente acosado llamado Marsh, lo encontró en el pasillo, enderezándose desde una posición que definitivamente no era la de oreja contra puerta. «Alfa, ¿estás bien?» «Bien», dijo Orin con una dignidad que lo impresionó incluso a él mismo. «Informe. La situación de las polillas resplandecientes ha empeorado. Se han comido la hoja de plata de los marcos de los espejos del salón de baile. También 3 juegos de cubiertos antiguos. Además, creo que se están organizando». «¿Organizando?», repitió Orin secamente. «Parecen tener un líder. Uno grande, azul iridiscente. Lo he llamado Gerald. ¿Has nombrado a la polilla?» «Se ha ganado un nombre, Alfa. Ha comido más plata que la mayoría de los ladrones. Probé el compuesto disuasorio de cítricos de la botica. Quitó el barniz del suelo del salón de baile. Luego traje un par de pinzones que se supone que comen polillas. Ignoraron a Gerald por completo y se comieron la fruta del jardín privado de la Daajager. Me envió una nota». ¿Qué decía la nota? Decía, «Si otro pájaro toca mis ciruelas, me aseguraré de que seas reasignado a la rotación de letrinas del sur por el resto de tu vida natural». La firmó con su título completo. Todos ellos. Orin miró a su beta. Un hombre que había servido a la manada Blackman lealmente durante 15 años, que se había enfrentado a incursores fronterizos y lobos solitarios sin pestañear, y que ahora estaba siendo aterrorizado tanto por una polilla como por una mujer de 70 años. «Encárgate, Marsh». Marsh lo miró con la expresión de un hombre que se había estado encargando, siempre se estaba encargando y continuaría encargándose mientras el castillo se disolvía lentamente a su alrededor. «Sí, Alfa». Después de que Marsh se fuera, Orin se sentó solo en su estudio. La luz de la tarde se colaba por las altas ventanas, atrapando las motas de polvo en oro. Podía oír débilmente el sonido distante de risas desde el solarium. 2 mujeres riéndose de él, probablemente de las remolachas, el cojín, el horario. Del rey que no sabía cómo dejar de trabajar el tiempo suficiente para notar que estaba cansado. Su lobo se agitó, no con su habitual entusiasmo estruendoso, sino con algo más silencioso, algo que se sentía incómodamente como honestidad. «Estamos cansados, Orin. Llevamos mucho tiempo cansados». Ella lo ve, por eso puso el cojín ahí, no porque seamos débiles, sino porque nos mira y ve lo que nosotros no queremos ver. Apartó el pensamiento. Estaba bien, los reyes estaban bien, ese era el trabajo.
El martes siguiente no era día de té, pero la influencia de Gemma continuó manifestándose en pequeñas, exasperantes e innegables mejoras. El colchón de su cama era nuevo, más firme, mejor para su espalda. Él no lo había ordenado. Su té de la tarde, que siempre había tomado solo, ahora llegaba con miel y una ramita de algo que lo hacía dormir más profundamente de lo que había dormido en años. No preguntó qué era. Temía que fuera otro derivado de la remolacha. También notó cosas que no había notado antes. La forma en que Gemma se movía por el castillo, silenciosa y decidida, resolviendo problemas antes de que nadie supiera que existían. Una confusión en la entrega de los almacenes de grano corregida antes de que el mayordomo se diera cuenta. Una fuga en el techo sobre el pasillo oeste, reportada y reparada, mientras Orin estaba en una reunión. Hacía estas cosas sin anunciarlo, sin buscar crédito, sin que nadie la viera. Simplemente arreglaba las cosas. Lo notó porque ahora la estaba observando, no con sospecha, sino con algo más cercano a la fascinación. Gemma provenía de una familia de tejedores, gente tranquila que mantenía la cabeza gacha y las manos ocupadas. Le dijo una vez, al principio de su unión, que había pasado la mayor parte de su vida tratando de no ser notada. Él pensó que estaba siendo modesta. Estaba empezando a entender que había sido completamente literal. Y su loba, Lyra, la llamaba. Aunque solo mencionaba el nombre cuando pensaba que nadie escuchaba, no se parecía en nada a lo que él había esperado. Atisbaba destellos de ella en sus momentos de descuido. Un «Oh, cállate», murmurado, dirigido a nadie visible mientras leía un manifiesto de suministros. Una risa rápida y contenida por algo que solo ella podía oír. Una vez entró en sus aposentos y la encontró de pie frente al espejo. Tenía los brazos cruzados, la barbilla levantada y una expresión de confianza tan imperiosa que por un segundo pensó que Constance había entrado sin permiso. Luego ella lo vio, y la expresión se desvaneció, reemplazada por su habitual compostura tranquila. «¿Qué fue eso, Wesley?», preguntó él, genuinamente sorprendido. «Nada», dijo ella demasiado rápido. Un leve sonrojo le subió por el cuello. No era nada. Estaba casi seguro de que su loba le había estado dando una charla motivacional. Una charla motivacional muy sarcástica. El contraste entre la aparente arrogancia de Lyra y la cuidadosa humildad de Gemma era, pensó, una de las cosas más fascinantes de ella. Dos registros de la misma persona. Una que creía que pertenecía y otra que todavía esperaba pruebas. La noche antes del día del té, Gemma no podía dormir. Esto no era inusual. A menudo yacía despierta después de que Orin finalmente se hubiera dormido. Más tarde estos días, gracias a la raíz de valeriana en su té de la tarde, y escuchaba al castillo asentarse a su alrededor. Las piedras crujían, el viento encontraba huecos en las antiguas ventanas. En algún lugar del ala oeste, Gerald presumiblemente estaba comiendo algo de valor incalculable. Orin dormía de lado, de cara a ella, con un brazo extendido a través del espacio entre ellos, como si alcanzara algo, incluso en la inconsciencia. Parecía más joven cuando dormía, el surco permanente entre sus cejas se suavizaba. La tensión en su mandíbula se liberaba. Parecía el hombre que podría haber sido si la corona no le hubiera caído encima a los 19 años. «¿Estás mirando?» «No estoy mirando. Estoy observando. Estás mirando. Llevas 12 minutos mirando. He estado contando. Es vergonzoso para ambas». Gemma apartó la vista de su compañero dormido y miró al techo. La parte de su mente que era su loba estaba inquieta esa noche. Aguda, impaciente, irradiando esa energía particular que significaba que pensaba que el resto de ella estaba siendo estúpida sobre algo importante. Arreglaste su horario, arreglaste su dieta, arreglaste las válvulas de agua y la entrega de grano, y la fuga en el pasillo este, y aproximadamente otras 40 cosas que nadie te pidió que arreglaras. ¿Sabes lo que no has arreglado? No quiero tener esta conversación. La parte en la que le dices que algo de esto te importa. La parte en la que admites que no estás haciendo esto porque eres eficiente. Lo estás haciendo porque
Dije que no quiero tener esta conversación, porque lo amas. Gemma, amas a este hombre ridículo, terco y que odia las remolachas. Y estás tan aterrorizada de que él lo sepa, que lo has convertido en un proyecto de logística. Has convertido el amor en una hoja de cálculo. Estaría impresionada si no fuera tan patético. Gemma se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos con firmeza. Lyra estaba equivocada. Esto era estratégico. Esto era útil. Esto era en lo que ella era buena. Eres buena en muchas cosas. Ser honesta sobre lo que quieres no es una de ellas todavía. Finalmente se durmió, con el brazo de Oren todavía extendido a través del espacio, sus dedos casi, pero no del todo, tocando su hombro. El día del té llegó de nuevo. Tercer martes. La puerta del solarium se cerró. Las risas comenzaron. Orin aguantó 11 minutos antes de pasearse por fuera como un perro esperando que su dueño salga de una tienda. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Al pasar por la puerta del solarium por cuarta vez, escuchó su nombre. No en voz alta, no dirigido a él, sino pronunciado suavemente dentro de la habitación. Se detuvo. No debería haberse detenido. Un rey debería tener más respeto por sí mismo que pararse con la oreja inclinada hacia una rendija en el marco de una puerta. Pero la parte de él que no tenía filtro, ni dignidad, ni concepto de paciencia estratégica, la parte que siempre tenía razón sobre lo que realmente quería, lo mantuvo en su lugar. Constance estaba hablando. Y la rotación de la guardia. Honestamente, Gemma, el hombre ha estado durmiendo 4 horas por noche durante meses. Puedo verlo en su cara. Su padre hizo lo mismo y mira a dónde lo llevó. He ajustado el té de la tarde, dijo Gemma, y su voz era cuidadosa, mesurada. Ahora duerme 6 horas al menos, pero no puedo. Hizo una pausa. La pausa fue pesada. ¿No puedes qué? Preguntó Constance suavemente. Cuando Gemma volvió a hablar, su voz era más pequeña, no silenciosa. Ella siempre era silenciosa. Pequeña, como si se estuviera plegando sobre sí misma. No puedo hacer más de lo que él me permite, Constance. Y no. Otra pausa. El pecho de Oren se apretó. No sé cuánto tiempo podré hacer siquiera esto. Antes de que decida que es demasiado, antes de que decida que me estoy extralimitando, antes de que... ¿Antes de qué, querida? El silencio más largo hasta ahora. Luego, apenas un susurro. Antes de que se dé cuenta de que en realidad no me necesita. Que todo lo que hago, alguien más podría hacerlo. Y entonces solo soy la hija del tejedor que tuvo suerte. Las palabras golpearon a Oren como un golpe físico. De hecho, retrocedió de la puerta. «Oh, Gemma», dijo Constance, y su voz no tenía nada de su habitual agudeza. Era la voz de una mujer que había pasado 11 años demostrando su valía a gente que esperaba que fracasara. La voz de alguien que reconocía la herida porque llevaba la cicatriz. «Mi querida niña, eres la persona menos reemplazable de este castillo. Y me incluyo en esa evaluación. Tienes que decir eso. Soy tu nuera. Nunca en mi vida he dicho nada que tuviera que decir. Pregúntale a cualquiera. Pregúntale a Oren. Pregúntale al fantasma de Tiberius». Una risa húmeda y temblorosa de Gemma. Luego silencio, no vacío sino lleno. El silencio de alguien siendo abrazado o conteniéndose mucho para no romperse. Orin se quedó en el pasillo, inmóvil, las palabras reverberando a través de él. Antes de que se dé cuenta de que en realidad no me necesita. Ella pensaba que era temporal. Pensaba que su utilidad era un contrato de arrendamiento, y en el momento en que expirara, sería devuelta a los márgenes. Cada fuga arreglada, cada horario ajustado, cada comida con remolacha. No era gestión, no era un juego de poder. Era una mujer construyendo un caso para su propia existencia. Ladrillo a ladrillo cuidadoso, aterrorizada de que los cimientos fueran prestados. Y él, con sus quejas sobre los cojines y su orgullo herido por las remolachas, había estado confirmando su peor temor. Cada vez que se oponía a su cuidado, ella escuchaba: «Te estás extralimitando. Eres demasiado. No te necesitamos aquí».
Su lobo estaba en silencio. Por una vez, la voz que siempre tenía una opinión, siempre tenía una sugerencia, siempre tenía un plan que involucraba olfatear cabellos o regalar conejos, estaba callada. Y en ese silencio, Oren escuchó la verdad más simple que su lobo le había ofrecido, no en palabras, sino en sentimiento. Ella no te está manejando, se está aferrando. Se alejó de la puerta lentamente, en silencio. No porque lo hubieran atrapado, sino porque había escuchado algo que no podía desescuchar, y necesitaba averiguar qué hacer con ello. No lo resolvió con elegancia. Pasó el resto del día en un estado de inutilidad distraída, firmando documentos sin leerlos, mirando por las ventanas e inadvertidamente aterrorizando a un joven guardia al hacer contacto visual durante demasiado tiempo mientras pensaba en otra cosa. El guardia le dijo más tarde a Marsh que estaba seguro de que el Alfa planeaba exiliarlo. Marsh le dijo al guardia que el Alfa solo estaba teniendo sentimientos, lo cual era de alguna manera peor. Todos pueden notar que estamos teniendo sentimientos. Nuestra cara está haciendo una cosa. Deberíamos dejar de hacer la cosa. No sabemos cómo dejar de hacer la cosa. Fue al archivo de olores. Era un lugar sagrado en el castillo, una habitación circular de techo alto donde los estantes no contenían libros, sino miles de pequeños viales de vidrio sellados. Cada uno contenía un trozo de tela o cuero con el olor de un miembro de la manada, vivo o muerto. Era una historia viva. Venía aquí cuando necesitaba pensar, de pie ante el vial que contenía el olor de su padre. Cuero viejo, hierro y el agudo mordisco del viento invernal. Su padre había sido un gran rey. Todos lo decían. Lo que nadie decía, porque nadie había estado lo suficientemente cerca para verlo, era que su padre también había sido un hombre exhausto y solitario. Se había matado a trabajar a los 47 años porque creía que pedir ayuda era una debilidad. Oren había heredado muchas cosas de su padre. Empezaba a sospechar que esta creencia era la peor de todas. Miró el estante debajo del vial de su padre. Una pequeña placa de plata decía Gemma Thorne Black Mane. El espacio estaba vacío. Su olor aún no había sido archivado formalmente. La ceremonia era personal. Se hacía cuando un nuevo miembro de la manada se sentía verdaderamente, irrevocablemente en casa. Ella aún no lo había hecho. No estaba segura de si se quedaría. La revelación le cayó como un yunque. Su lobo, que había estado respetuosamente callado durante la parte de la visita al vial del padre, rompió el silencio con la sutileza de un ladrillo arrojado. Idiota, arregló tu espalda, tu sueño, tu dieta, tu suministro de agua y tu problema de boca. Y todavía piensa que podrían enviarla a casa. ¿Qué tiene que hacer exactamente una mujer en este castillo para sentirse querida? ¿Matar a un dragón? No hay dragones, nos los comimos. Este es un problema que nosotros causamos. La encontró en el jardín de hierbas detrás del castillo. Era tarde, el sol se volvía cobrizo, y ella estaba de rodillas en la tierra, clasificando manojos de una hierba dura y fibrosa. Levantó la vista al él acercarse, e inmediatamente lo vio. El parpadeo, la rápida evaluación. ¿Está enfadado? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué necesito arreglar? Odiaba ese parpadeo. Odiaba haberlo puesto él allí. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la hierba. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Hilo de pena, dijo ella, su compostura volviendo a su lugar como una máscara. Crece en las laderas superiores. Las polillas no lo soportan. Estoy haciendo bolsitas para el ala oeste. Para Gerald, dijo él. Ella parpadeó. Para la polilla, Marsh lo nombró. La risa que se le escapó fue genuina, un sonido rápido y brillante que inmediatamente intentó tragarse. Quería oírlo de nuevo. Quería oírlo todos los días por el resto de su vida. Ahora. Dilo ahora. Ella está ahí mismo. Nosotros estamos aquí mismo. Las palabras existen. Abre la boca. Usa las palabras. No menciones los conejos. Definitivamente no menciones los conejos. Gemma, dijo, y la forma en que lo dijo la hizo quedarse muy quieta. Se sentó en el banco de piedra junto al lecho de hierbas. Era consciente de que esta no era una postura real.
El rey alfa de la manada Black Mane, sentado en un jardín mientras su compañera se arrodillaba en la tierra con repelente de polillas. No le importaba. «Te debo una disculpa», dijo. Su quietud se profundizó. «¿Por qué?» «Por hacerte pensar que tienes que ganarte tu lugar aquí». Las palabras eran duras y torpes en su boca, piedras que tenía que empujar una por una. «Por cada vez que me quejé del cojín o de las remolachas o del horario, no te estabas extralimitando. Estabas...» Se detuvo. Comenzó de nuevo. «Mi padre se mató a trabajar. He estado haciendo lo mismo y llamándolo fuerza. Tú lo viste antes que nadie. Y en lugar de agradecértelo, te hice sentir que tú eras el problema». Gemma lo miró fijamente. Sostenía un manojo de hilo de pena con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Orin», dijo con cuidado, «¿cuánto de la conversación del té escuchaste?» Su silencio fue respuesta suficiente. El cambio en su rostro fue instantáneo. La compostura se resquebrajó, no dramáticamente, no lloró, no gritó, pero su expresión se volvió abierta y cruda de una manera que él nunca había visto. Una manera que claramente nunca había tenido la intención de que él viera. Parecía atrapada, expuesta, despojada de la cuidadosa armadura que llevaba todos los días. Dentro de ella, Lyra no dijo nada. Por primera vez en la memoria de Gemma, su loba estaba en silencio, no sarcástica, no confiada, no empujándola a erguirse, simplemente en silencio. Como si ni siquiera Lyra tuviera un protocolo para ser vista de esta manera. «No se suponía que escucharas eso», dijo, y su voz era muy plana. «Eso fue...» «Estaba siendo honesta», terminó él. «Estaba siendo honesta con mi madre porque no podía ser honesta conmigo, porque yo lo hice inseguro». Ella apartó la vista, con la mandíbula apretada. Él podía ver la guerra en ella, la parte de ella que era todo arrogancia y certeza, que ya sabía que merecía estar aquí, luchando contra la hija del tejedor, que había pasado 20 años aprendiendo que el lugar más seguro en cualquier habitación era la esquina que nadie miraba. «No sé cómo hacer esto sin ser útil», dijo finalmente, y la admisión le costó. Él podía verlo en la forma en que se sostenía, preparada como para un golpe. «Es la única moneda que conozco, Orin. Si no estoy arreglando algo, entonces solo estoy aquí. Y solo estar aquí nunca ha sido suficiente. Para nadie». El silencio después de sus palabras fue enorme. Un pájaro cantó en el jardín, ajeno. «Díselo, no con palabras. Las palabras son donde somos estúpidos. Siéntate con ella. Está aquí. Muéstrale lo que significa aquí». Por una vez Orin escuchó a su lobo. No dio un discurso, no discutió, ni la tranquilizó, ni intentó razonar su dolor. Se deslizó del banco y se sentó en el suelo a su lado. En la tierra, en el jardín de hierbas, el rey de la manada Black Mane con tierra en sus pantalones. Cogió un manojo de hilo de pena y lo giró en sus manos, torpe y sin práctica. «Enséñame a atarlos», dijo. Ella lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Qué?» «Las bolsitas para las polillas. Enséñame cómo». Parpadeó, abrió la boca, la cerró. Su loba, la parte confiada, sarcástica e indiferente de ella, que sabía exactamente lo que valía, afloró por un momento. Él pudo verlo en la forma en que levantó la barbilla, en la forma en que una comisura de su boca se crispó. «Serás terrible en ello», dijo, casi con toda seguridad. «Tus nudos serán horribles, no espero menos». Ella le entregó un trozo de cordel. Sus dedos se rozaron. Él sintió el contacto en todas partes. La parte de él que era su lobo, la corriente animal que corría bajo cada pensamiento, se inclinó hacia el contacto como una llama que se dobla hacia el aire. Él no se apartó, ella tampoco. Le enseñó a atar las bolsitas. Él fue, como se predijo, terrible en ello. Sus enormes manos estaban hechas para espadas y riendas, no para un trabajo delicado con hierba seca y cuerda. Ella corrigió su técnica 3 veces. Su voz cambió de una neutralidad cuidadosa a algo más cálido, algo que casi tenía una risa debajo. «No, estás aplastando los tallos. Con suavidad.
Piensa en ello como si sostuvieras algo frágil. Quiero que sepas que he sostenido cosas frágiles antes. Sostuve la corona de la sucesión en mi coronación sin dejarla caer. La sostuviste con ambas manos y tu madre estaba detrás de ti con los brazos extendidos. Eso es protocolo real, no incompetencia. Es divertido. No sabe que es divertido. Eso es lo que lo hace funcionar. Además, sus manos son enormes y está tratando de atar un nudo en una brizna de hierba, y es la cosa más entrañable que he visto. No le digas que dije eso. Para la quinta bolsita, ella sonreía abiertamente. Para la séptima, había dejado de corregirlo y simplemente lo observaba, con la barbilla apoyada en la mano. Esa parece atada por un oso, dijo. Un oso muy decidido sin pulgares. Tengo pulgares. Son solo decorativos, aparentemente. Él levantó su último intento. Estaba torcido, demasiado apretado y perdía hilo de pena por una esquina. Ella se acercó para arreglarlo. Sus manos se cerraron sobre las de él para ajustar el cordel. El contacto fue repentino, cálido, y ninguno de los dos lo había planeado. Sus dedos eran pequeños contra los de él, rápidos y seguros, donde los de él eran torpes. Apretó el nudo y en el proceso su pulgar trazó el interior de su muñeca. Ambos se quedaron muy quietos. El jardín estaba en silencio. La luz era dorada. El pulso de él martilleaba directamente bajo el pulgar de ella, y ella podía sentirlo, y él sabía que ella podía sentirlo. Y cada nervio de su cuerpo se inclinaba hacia ella como el hierro hacia un imán. Su lobo vibraba a una frecuencia que no podía suprimir, un zumbido bajo que quería cerrar la distancia, hundir su rostro en su cabello, respirarla hasta que el mundo tuviera sentido. Ella retiró sus manos primero, no rápido, deliberadamente, como alguien que deja algo que deseaba mucho seguir sosteniendo. Sus mejillas estaban sonrojadas. Cogió un nuevo manojo de hilo de pena y se concentró en él con la atención de una mujer desactivando una bomba. Eso fue algo. Definitivamente fue algo. Deberíamos... No sé qué deberíamos hacer. No tengo protocolo para esto. Normalmente soy yo la que tiene un plan. No tengo un plan. Su muñeca estaba muy caliente. Eso no es relevante. Es completamente relevante. Cállate, Gemma. Por una vez, Gemma y Lyra estaban en completo acuerdo. Ninguna de las dos sabía qué hacer con lo que acababa de pasar. Ella se rió, no de las bolsitas esta vez, sino de lo absurdo de su propia situación. Una risa real, plena y sin defensas, del tipo que la hizo inclinarse hacia atrás y cerrar los ojos. Y sentado allí en la tierra con sus terribles bolsitas y su risa real, y la luz del atardecer volviéndose dorada a su alrededor, Orin entendió algo con la certeza profunda que su lobo había estado tratando de darle durante meses. Él no necesitaba ser manejado, y ella no necesitaba manejarlo. Solo necesitaban estar en el mismo lugar al mismo tiempo, sin agenda y sin armadura. El cojín y las remolachas y el horario eran el único lenguaje que ella tenía para el amor, y su resistencia a ellos era el único lenguaje que él tenía para el miedo. Hogar. Esto es el hogar. Esto era la cosa todo el tiempo. No lo arruines. No hables de remolachas. El cojín se queda, dijo él. Ella lo miró de reojo. Obviamente, las remolachas se quedan. Te están empezando a gustar las remolachas. Saben a tierra dulce y sincera, y las comeré todos los días y eso significa que dejes de pensar que eres temporal. Su respiración se entrecortó. La sonrisa se desvaneció en algo desprotegido y vasto. Lo miró, sus ojos grises brillantes y serios, y por un largo momento ninguno de los dos habló. No soy buena siendo vista, Orin, dijo en voz baja. Cada vez que alguien me miraba de verdad antes de ti, era porque había cometido un error. Ser notada significaba ser corregida. Así que aprendí a ser lo suficientemente útil para que la gente mirara lo que había hecho en lugar de a mí. Y ahora tú, lo señaló a él, a la tierra en sus pantalones, a las bolsitas destrozadas, a todo el hecho imposible de él sentado en el suelo, en un jardín de hierbas. Me estás mirando a mí, no a lo que he hecho, solo a mí, y no sé lo que ves. En lo profundo de su interior,
Lyra volvió a la vida, en silencio por una vez, casi con delicadeza. Te ve a ti, mujer ridícula. Está sentado en la tierra por ti. Los reyes no se sientan en la tierra. Este sí. Deja de preguntar qué ve y mira lo que está haciendo. Él guardó silencio por un momento. Alguien por quien quiero comer terribles vegetales de tierra, lo cual es, creo, la declaración de afecto más fuerte que soy capaz de hacer. Acabamos de comprometernos voluntariamente a comer remolachas para siempre. Esto es lo más heroico que hemos hecho, más heroico que la escaramuza fronteriza. La escaramuza fronteriza no involucraba hortalizas de raíz. Ella emitió un sonido que era mitad risa, mitad otra cosa. Pasé 9 años tratando de ser mi padre, dijo, y su voz era más áspera ahora, despojada de actuación. Sentado en su silla, tomando decisiones como él las habría tomado, trabajando las horas que él trabajaba. Pensé que si podía hacerlo exactamente bien, dejaría de sentirme como un fraude. Nunca dejé de sentirlo. Y entonces pusiste un cojín en la silla, y fue la primera vez que alguien sugirió que quizás la silla no tenía por qué doler, que no se suponía que doliera. Miró la bolsita en sus manos. No sé cómo ser un buen rey y también una persona que admite que la silla duele. Tú me haces pensar que quizás no tenga que elegir. Ella sostuvo su mirada. Luego se inclinó muy deliberadamente y presionó su frente contra el hombro de él. El contacto fue pequeño, tentativo, una pregunta, no una afirmación. Él giró la cabeza y apoyó la mejilla en su cabello. Brezo salvaje y ozono de tormenta, el aroma del hogar. Se sentaron allí en el jardín hasta que salieron las estrellas, rodeados de bolsitas de polillas mal atadas, y no dijeron nada en absoluto. El tercer martes del mes siguiente, el día del té llegó como siempre. Orine no se paseó fuera del solarium, no apostó guardias, no intentó espionaje. En cambio, caminó a las cocinas donde Greor estaba enfrascado en una batalla campal con un soufflé y pidió una bandeja. 3 tazas, dijo Orin, su manzanilla, el Darjeeling de mi madre, y lo que sea que yo beba, algo fuerte. Greor lo miró con la expresión sufrida de un hombre que había estado esperando este momento exacto. Sacó una bandeja que claramente había sido preparada con antelación. 3 tazas, 2 teteras, un pequeño plato de tartaletas de remolacha y queso de cabra. ¿Cuánto tiempo has tenido eso listo?, preguntó Orin. 6 semanas, mi rey. 6 semanas. Greor lo supo antes que nosotros. Todos lo supieron antes que nosotros. Somos los últimos en saber todo. Está bien, así somos. Llevó la bandeja al solarium. Llamó. Constance abrió la puerta, con una ceja levantada a su máxima altura, una expresión que contenía multitudes. Orin, estamos discutiendo cosas. Lo sé, dijo. Traje el té. Por encima del hombro de su madre vio a Gemma. Estaba sentada en su silla habitual, con una pila de papeles en la mesa a su lado. Informes de la casa, evaluaciones de daños de polillas, un mapa dibujado a mano del sistema de agua del castillo. Ella lo miró, y la expresión en su rostro no era de sorpresa. Era algo más tranquilo, algo que había estado esperando. Constance miró la bandeja, luego a su hijo, luego a Gemma. Algo se calculó detrás de sus ojos. 11 años de instinto político comprimiéndose en una sola mirada. Bien, dijo, haciéndose a un lado, pero te sientas en la silla pequeña y no interrumpes cuando estoy hablando de la fontanería. Ni se me ocurriría. Dejó la bandeja, sirvió su té, manzanilla para Gemma, Darjeeling para Constance. Se sentó en la silla pequeña, que de hecho era pequeña, y lo dejaba ligeramente por debajo del nivel de los ojos de ambas mujeres. Sospechaba que no era un accidente de la disposición de los muebles. Cogió una tartaleta. La remolacha era dulce y terrosa, el queso de cabra agudo y brillante. En realidad, era genuinamente buena. Odiaba que fuera buena. Se comería una docena. Entonces, dijo, mirando de su madre a su compañera, ambas observándolo con idénticas expresiones de satisfacción. ¿Qué cosas estamos discutiendo? Gemma y Constance intercambiaron una mirada. Duró aproximadamente medio segundo
y contenía más información que la mayoría de los cables diplomáticos. Está aquí. Realmente está aquí. Trajo té. Está sentado en la silla pequeña. Se ve ridículo en la silla pequeña. Sus rodillas están cerca de su pecho. Me encanta. Lo amo. No digas eso en voz alta. Todavía no. Pero pronto, pronto. La situación de las polillas resplandecientes, dijo Gemma, su voz firme. La única señal del terremoto que ocurría en su interior era un leve brillo en sus ojos. Las bolsitas están funcionando en el ala oeste, pero Gerald se ha trasladado a la biblioteca. Se ha comido los cierres de plata de 3 folios de primera edición. Hay que detener a Gerald, dijo Constance con firmeza. He elaborado un plan de contención. Mi madre ha elaborado un plan de contención para una polilla, dijo Oren. Una polilla que ha causado más daños a la propiedad que la escaramuza fronteriza del 93. Respondió Constance sin perder el ritmo. Es un enemigo del reino y será tratado como tal. Gemma le deslizó un trozo de papel por la mesa. Era un mapa de la biblioteca con los patrones de movimiento conocidos de Gerald, trazados en tinta roja y la ubicación propuesta de los hilos de pena marcada en verde. Era meticuloso, exhaustivo y silenciosamente brillante. Él lo miró, la miró a ella. Ella lo observaba con una expresión cuidadosa, todavía medio esperando que él se erizara, que se opusiera, que se retirara a la seguridad de hacerlo todo él mismo. Cogió una pluma de la mesa y rodeó un lugar que ella había omitido. Un pequeño nicho detrás de la sección de referencia donde solía esconderse de sus tutores cuando era niño. Irá aquí, dijo. Hay un candelabro de plata en el nicho. Era de mi abuela. Si Gerald se lo come, mi madre declarará la guerra. Constance se inclinó hacia adelante. No declararé la guerra a una polilla. Simplemente me aseguraré de que nunca conozca la paz. Un golpe en la puerta del solarium. La voz de Marsh, tensa y apologética. Alfa, mi reina, da Jaeger, lamento terriblemente interrumpir las cosas, pero Gerald ha irrumpido en la sala de música. Se ha comido las clavijas de plata del laúd ceremonial, el que su bisabuela tocó en su boda, da Jaeger. El silencio que siguió fue nuclear. Constance dejó su taza de té con un clic que sonó como un rifle siendo amartillado. ¿Qué laúd? El laúd de Fresno, da Jaeger. Constance miró a Gemma. Gemma miró a Constance. Otro intercambio de medio segundo. Una estrategia militar completa, comunicada solo a través de la posición de las cejas. Marsh llamó Gemma a través de la puerta, su voz tranquila y precisa. Tráeme 6 bolsitas de hilo de pena del almacén de hierbas, las que yo até, no las que ató el alfa. También un frasco de vidrio, un trozo de alambre de plata y el aceite de lavanda del suministro del sanador. Estamos construyendo una trampa, dijo Constance, con un brillo de algo parecido a la alegría en sus ojos. Una trampa para polillas para Gerald específicamente. Una trampa para polillas dirigida, humana y altamente diseñada, corrigió Gemma. Será reubicado en el jardín oeste, donde los sauces de hoja de plata lo mantendrán ocupado. Orin miró entre ellas. ¿Le estáis dando a la polilla una casa de retiro? Le estamos dando a la polilla una reasignación estratégica, dijo Constance. Hay una diferencia. La boca de Gemma se crispó. Añadió el nicho a su mapa y comenzó a esbozar el diseño de la trampa en el margen. Sus dedos se rozaron cuando ella tomó la pluma de vuelta. El contacto fue pequeño, ordinario, 2 personas pasándose un bolígrafo sobre una mesa, insignificante para cualquiera que observara. El lobo de Orin lo registró con su habitual falta de sutileza. La mano de la compañera. Cálida. Bien, todo está bien, estamos en la habitación. Siempre debimos estar en la habitación. ¿Por qué tardamos tanto? No importa, estamos aquí ahora. Sí, pensó Orin, lo estamos. Constance ya estaba girando hacia una teoría sobre las preferencias dietéticas de Gerald que era o brillante o completamente loca. Mientras Gemma esbozaba simultáneamente la trampa para polillas y tomaba notas sobre los niveles de humedad de la biblioteca y su efecto en el pegamento de encuadernación de los volúmenes más antiguos,
Las dos operaban como un solo organismo, aterradoramente eficiente. Orin escuchó, contribuyó cuando pudo, conocía el castillo mejor que nadie, conocía los espacios ocultos y los rincones olvidados, los lugares donde a los problemas les gustaba reproducirse. Y cuando no podía, simplemente se sentaba y dejaba que el trabajo fluyera a su alrededor. No era debilidad, no era fracaso, era lo que su padre nunca había aprendido, que un reino sostenido por un solo par de manos eventualmente se deslizaría entre ellas. Era un rey alfa que comía remolachas y se sentaba en cojines y dejaba que dos mujeres planificaran sus defensas contra las polillas. También era el mejor rey que la manada Blackmane había tenido en 3 generaciones, y finalmente estaba empezando a creerlo. No porque hiciera todo él mismo, sino porque era lo suficientemente inteligente como para sentarse en la silla pequeña. La silla pequeña es incómoda, pero estamos en la habitación. La habitación lo es todo. La silla pequeña es un buen intercambio. Gemma captó su mirada al otro lado de la mesa. No sonrió, no con la boca, pero sus ojos contenían algo cálido y seguro que no había estado allí antes. La mirada de una mujer que, quizás por primera vez, comenzaba a creer que estaba en casa. Estamos en casa. Dilo. Puedes decirlo ahora. La habitación está cálida y el té está frío y él está sentado en la ridícula silla pequeña y se queda. Se queda, Gemma. Él sostuvo su mirada. Dejó que ella viera lo que raramente dejaba ver a nadie. No al rey, no al alfa, no al hombre que intentaba estar a la altura de la sombra de un hombre muerto. Solo a Oren, cansado, terco, agradecido. Suyo. Constance interrumpió el momento con la precisión de una mujer que había sobrevivido 30 años de política de manada sin dejar que el sentimentalismo quedara sin control. Si vais a haceros ojitos, hacedlo después de que terminemos la estrategia de la polilla. Gerald no espera a nadie. Gemma apartó la vista primero, un sonrojo subiendo por su cuello, pero la sonrisa que estaba conteniendo ganó. Orin se aclaró la garganta y volvió al mapa, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Afuera, el sol llenaba el solarium de oro. Adentro, el té se enfriaba, las tartaletas desaparecían, y el rey de la manada Blackmane aprendía, lenta e imperfectamente, y rodeado de planes de contención de polillas, lo que significaba compartir el peso de una corona.